Buenas tardes, mi nombre es Gabriela López y les hablaré sobre la unidad 2 y 3. El análisis del circuito en corriente alterna senoidal implica el uso de fasores y números complejos para simplificar los cálculos relacionados con la impedancia y la corriente de voltaje en el circuito. Las señales senoidales tienen características como la forma de onda suave y continua que se repite periódicamente, la frecuencia que determina la rapidez con la que la onda oscila, el periodo, que es el tiempo que tarda en completarse un ciclo de la señal, la amplitud, que es el valor máximo que alcanza la señal desde su posición de equilibrio, la fase, que indica el desplazamiento total, el desplazamiento vertical, la longitud de onda y el espectro de frecuencia. El valor medio y el valor eficaz con su respuesta forzada. Para una señal senoidal, el valor medio sobre un ciclo completo es 0, ya que las áreas positivas y negativas se cancelan entre sí. El valor eficaz de una señal periódica se define como la raíz cuadrada del promedio del cuadrado de la señal durante un ciclo completo. Es así como una respuesta forzada es el comportamiento del sistema ante una entrada senoidal donde se utilizan valores eficaces para analizar voltajes y corrientes. La función excitatriz compleja se refiere a la representación matemática que describe cómo una máquina eléctrica, como un generador o un motor, produce una tensión en función de la corriente de excitación. Y el fasor es una representación compleja de una señal senoidal que captura tanto sus magnitudes como su fase. La impedancia y admitancia en serie y paralelo. La impedancia representada por Z es la oposición total que presenta un circuito a la corriente alterna. Se expresa como un número complejo. Su fórmula es Z es igual a R, que es la resistencia, más J, que en este caso sería una unidad imaginaria, y X, que sería la reactancia. La impedancia en serie se suma algebraicamente como Z total es igual a Z1 más Z2 más Z3. La impedancia en paralelo se suma como Y total es igual a Y1 más Y2 más Y3. La admitancia representada por Y es la medida que puede fluir la corriente a través de un circuito cuando se aplica una tensión. La admitancia en serie se calcula como Y total es igual a Y1 más Y2 más Y3 y la admitancia en paralelo se calcula como Y total es igual a Y1 más Y2 más Y3. La división de tensión se utiliza para calcular la tensión en resistores en series, mientras que la división de corriente se utiliza para calcular la corriente en resistores en paralelos. El método de mallas, nodos y simplificación. Los métodos de nodos utilizan la ley de voltaje de Kirchhoff para escribir ecuaciones en puntos donde se conectan varios elementos. Los métodos de mallas utilizan también la ley de voltaje de Kirchhoff para escribir ecuaciones en bucles cerrados de circuitos. Y la simplificación involucra el uso de resistores en series y paralelos, teoremas como el Norton y transformaciones para reducir circuitos complejos. El método de solución en régimen permanente se utiliza para analizar circuitos eléctricos una vez que han alcanzado un estado estable. Y la formulación de ecuaciones de redes, esta formulación híbrida ahorra las manipulaciones y combinaciones necesarias para plantear el método en corriente de eslabón o tensión ramal. La topología de redes se representa normalmente mediante un dibujo de líneas y objetos que reflejan la topología física y lógica general. La topología del circuito es la forma en que los componentes eléctricos están interconectados en un circuito. Ecuaciones de malla y ecuaciones matriciales de corriente de malla. Las ecuaciones de mallas derivan utilizando la ley de voltaje de Kirchhoff, que establece que la suma algebraica de las diferencias de potencial en un lazo cerrado es igual a 0. Las ecuaciones matriciales de corriente de malla se pueden expresar de forma matricial para facilitar la resolución del sistema. Las ecuaciones de nodos se basan en la ley de corrientes de Kirchhoff, que establece que la suma algebraica de las corrientes que entran y salen de un nodo es igual a 0.
Las ecuaciones matriciales de nodos se expresan de forma matricial para facilitar la resolución del sistema, lo que es útil en circuitos más complejos. Las redes que poseen fuentes controladas son elementos que dependen del voltaje o corriente en otras partes del circuito. Es así con esto que concluyo mi explicación sobre la unidad 2 y 3.